Hoy sé que puedo meterme en aguas heladas. Inclusive me motiva pensar en meterme en aguas heladas, en pisar la nieve, meterme en un lago congelado, tocar el hielo, romperlo, que me permita nadar. Pensar que está la nieve cayendo sobre mi cuerpo, la puedo ver, o que está lloviendo, o que es el día más frío del año. Meterme en un glaciar, sin traje de neopren, sin protección térmica, buscando sentirlo todo. Quizás al escucharme muchos piensen, yo no podría, o por qué, o para qué. Todos esos pensamientos los tuve muchísimas veces antes de meterme por primera vez. Es que hubo un momento en que no creí que era posible, no creí que podía hacerlo, no creí que era algo para mí. Durante mucho tiempo el frío no era el límite, era yo misma. Soy Ailén Las Canomicas, soy nadadora de aguas abiertas y nadadora de aguas heladas, y soy de Viedma, Río Negro, una ciudad que está en la Patagonia Argentina, que está al lado del río y a poquitos metros del mar. Así que crecí rodeada de agua, y por eso para mis papás era muy importante que supiera nadar, para que pudiese disfrutar del agua con seguridad. Así que desde muy chica estuve en el agua, en la pileta, en el río y en el mar, en la orilla. Hasta que más o menos a los 9 años tuve una invitación muy especial, la de cruzar el río. Un desafío que era bastante increíble por mi edad, por la distancia, por lo que significaba. Tenía que cruzarlo, llegar a otra ciudad, alejarme de la orilla de mis papás, encontrarme que me iba a enfrentar a un montón de cosas. Tenía bastantes miedos y dudas, pero lo hice. Y ahí descubrí el fascinante mundo de las aguas abiertas, que es esta magia de poder nadar en paisajes. A diferencia de nadar en la pileta, acá en el agua abierta no tenés bordes donde te podés agarrar, no hay una línea T que podés seguir. En la pileta está todo controlado, acá ya no. Pero ahí también estaba la magia. De golpe, muchos cielos, podía descubrir muchos paisajes, sentir distintas densidades en el agua, nadar con la corriente, nadar contra corriente, nadar con olas, luchar con el oleaje, nadar con la fauna, con los animales, los que ves, los que tocas y aquellos que no ves ni tocas pero sabes que están ahí. Pero al final uno es el invitado y es su hogar. Así que me encantaba este mundo en el cual cualquier espejo de agua era una oportunidad para nadar, para encontrarme, para aprender. Río, mar, lago, laguna. Pero esta actividad tiene una particularidad. No la podés hacer solo, necesitas compañía, necesitas un elemento de seguridad, necesitas que las condiciones meteorológicas se alineen, tenés que conocer, saber lo que vas a hacer. Y además se practica en primavera-verano, así que la temporada era muy corta, siempre me quedaba con ganas de más. Una vez que la temperatura empezaba a bajar, me quedaba esperando en la orilla hasta la próxima temporada. El agua me llamaba la atención, en invierno está distinta, más transparente, no sé, había algo llamativo, pero es peligroso, te puede hacer mal, te puedes enfermar, era lo que siempre había escuchado. Así que yo misma pensaba, no puedo, no es para mí. Inclusive a veces cuando veía algún video, cuando veía alguna historia de alguien que practicaba la actividad, no tengo ese superpoder. Año tras año la espera cada vez se hacía un poco más larga, era mi cable a tierra, y se hacía un poco oscuro esa espera. Y un año vi un video de unos nadadores metiéndose acá en el río, en el frío, y lo estaban disfrutando, había una sonrisa en ellos. Y a diferencia de otras veces, algo como que hizo clic, quizás estaba más receptiva, más con ganas de tener esta invitación. Dije, wow, qué increíble, están disfrutando, esto es posible. Así que dije, tengo que intentarlo. Le pedí a mi familia que me acompañara. Me acuerdo que fuimos al río, el día estaba gris, viento, pero el río me seguía invitando.
Ya había ido con la malla puesta, porque la decisión estaba tomada y no había ninguna excusa que quería que me cambiara la decisión. Así que estaba abrigada, mirando el agua, y me acuerdo que en mi cabeza pensaba muchos pensamientos. Ya quería suponer lo que iba a pasar. Vivía en el futuro pensando en el pasado, no, era un lío, todo rapidísimo. Voy, dije. Saqué la ropa, pisé el césped, el pasto, estaba frío, pero me gustó, extrañaba esta conexión con la naturaleza. Voy bien, me acuerdo que pensé, voy bien, y seguí caminando hasta que llegué al agua. Llegué hasta los tobillos, no pude dar un paso más. No me detuvo el frío, me detuvieron los cuchillos, tuve que salir del agua. Cuchillos. Dije, ¿cómo puede ser esto? Veía el agua clarita. Vamos de vuelta. Me volví a meter, llegué hasta la rodilla. Sí, son cuchillos que van hasta el hueso. No puedo, es muy incómodo, tengo que salir. Así que volví a salir y pensaba, ¿cómo puede ser? Tenía esta imagen de que era posible disfrutar esto. Hay algo acá. Pero mi cabeza me decía, mirá lo que está pasando. Pero sentía que ya no tenía que escuchar a mi cabeza, tenía que escuchar a mi cuerpo, y mi cuerpo me motivaba a volver a intentarlo. Así que volví a ir. 3 intentos. A veces en cualquier otra cosa me frustro antes y siempre me acuerdo. Así que volví a entrar con más decisión, con más determinación. Me acuerdo que llegué hasta la cadera y llevé mi atención un poquito más lejos de mí, de esos cuchillos, y empecé a ver el paisaje, los colores, el río, el cielo. Y de golpe empecé a darme cuenta que estaba respirando hondo. Estoy respirando. Nunca le presto atención a mi respiración. De golpe, el aire que entra, el aire que sale. Qué hermoso. Estoy acá, estoy presente. Tocaba el agua, siento mis manos, siento mi cuerpo, siento mi piel. Qué hermoso. El día ya no se veía tan gris. Y me acuerdo que mi cabeza de golpe se cayó. Había silencio, ya no habían pensamientos, no habían supuestos. Así que con ese silencio y con esa emoción empecé a nadar. Un buen rato. Me acuerdo que me sentía increíble. Además veía que estaban todos abrigados esperándome y yo me creía a 1000. Salí con una sonrisa gigante, eso que había visto que era posible, pero lo estaba materializando. Por unos minutos me sentí superhéroe. Digo unos minutos porque después tuve en efecto de lo que implica nadar en frías, más tiempo del que uno debería. Hay una situación que se llama afterdrop, tu temperatura central baja y tenés frío cuando salís del agua. Así que imagínense, si tenés frío en el agua, ya cuando salís la vas a pasar mal. Dije, wow, cuántas cosas tengo que aprender de esto, porque quiero hacerlo con seguridad. Pero volviendo a lo importante, a esa sensación de superhéroe, que fue increíble, me di cuenta que este muro que estaba se había transformado en una puerta a un nuevo mundo. Un mundo que me esperaba, donde había un deporte, donde había una práctica y donde había un espacio de conexión, de silencio. En un mundo en el que estaba tan conectada con las redes y con las voces de los demás, volver a conectar conmigo, con lo que quería. Así que empecé a entrenar porque empecé a ver que habían competencias y desafíos y era lo que más me llamaba la atención. Así que la temperatura empezó a subir, el verano empezó a llegar, pero yo estaba pensando en el hielo. Hice una piletita con hielo y me metí a entrenar. Si no existe, lo podés crear, había escuchado. Así que ahí estaba yo, completamente diferente, ya no estaba esperando el verano. Y viajé, competí, vi que había un deporte que buscaba hacer de los Juegos Olímpicos de Invierno, donde nadaban en piletas de 25 metros, distancias hasta 1 kilómetro, el agua 0 a 5 grados, la temperatura ambiente podía ser 10, 5, -5. Llegué a competir a -25 grados, sin traje neopren, estaba prohibidísimo. En todas esas situaciones estuve también con muchos miedos y recordándome todas estas cosas que me habían pasado.
Pero mi cabeza ya había cambiado. En vez de un por qué, era un por qué no. ¿Qué más es posible? Así que con esa mirada abierta empecé a ver por qué hacían las personas, por qué se metían al agua. Y estaba este deporte, lo hacían para competir, pero también vi que en el invierno se metían para recibir el año. El 1 de enero, que era muy frío en otros continentes, se metían familias, niños, adultos mayores a recibir el año con el frío. También vi que había un evento de poesía en hielo, donde hacían un agujero en un lago congelado, había una escalera, un micrófono, y se ponían a recitar la creación frente a una audiencia. ¡Wow! También me atreví a ser parte de eso, y me atreví a escribir una poesía y recitarla frente a un montón de personas y en otro idioma. También había un evento que era de disfraces, donde las personas se disfrazaban y nadaban, todo para pasarla bien. Ellos decían que en lo oscuro del invierno buscaban la alegría y buscaban transformar y adaptar las situaciones para hacer lo que más querían. De todo me encontré, con que había gente que buscaba controlar la respiración y hacer apnea bajo hielo, canto en hielo. Y también que decían, yo me meto para no enfermarme. Toda la vida había escuchado lo contrario, pero ellos lo hacían por salud. Decía que habían muchos beneficios que encontraban y buscaban todo el tiempo conectarse con la naturaleza, conectarse con ellos mismos. Descubrí que había un mundo donde había un muro. Me costó muchísimo atravesarlo. Quizás ahora lo cuento y parece fácil, pero pasaron años y sobre todo hubieron muchos pensamientos que cambiar esos por qué, a por qué no, a que esos para qué no tengan respuesta. Ahora tengo muchas respuestas de por qué lo hago. Para activarme, para recargarme, para encenderme, para sentir viva, para conectarme con el momento, para competir. Muchos para. Hay un mundo increíble atrás de nuestros sueños, atrás de nuestras excusas y atrás de nuestros miedos. Hoy elijo meterme en el agua fría porque es lo que me enciende, lo que me hace sentir viva. Los invito a buscar lo mismo para ustedes.